Antes de saludar a David Vigario, es que la verdad que la respuesta de la juez Viedma a este fiscal, que me imagino será el fiscal de la Diputación de Badajoz, es para que avergonzara a este sujeto. Bueno, el fiscal del caso. El fiscal del caso, bueno, el fiscal del caso. Sí. Es para que se avergonzara y no saliera a la calle. Le ha tenido que recordar la juez a este señor, que cuando se interpone una denuncia o querella y se admite a trámite, lo habitual es que se cita a declarar al investigado ante el juzgado. Diariamente acuden a los juzgados de instrucción personas de toda índole, desde delincuentes habituales o profesionales, de cualquier ámbito técnico o jurídico. Todo ello en aplicación del principio de igualdad ante la ley. Este fiscal no tiene claro esto de la igualdad ante la ley, claro. Toda persona, sea quien sea, y se dedique a lo que se dedique, a la que se le atribuya la comisión de un hecho que pueda tener relevancia penal, es citado a declarar como investigado. Tanto es así, prosigue, que es absolutamente extraordinario que se recurra una resolución, le dice al fiscal. Hombre, es que es extraordinario lo que usted me está pidiendo, que se recurra una resolución donde se acuerda la declaración como investigados y menos aún por quien no ostenta la defensa letrada de los mismos, porque él no es el abogado defensor del señor, Antonio, no se puede aunque decir actúa como abogado defensor del hermano de Sánchez. No tiene claro la igualdad porque ese es precisamente su oficio del Ministerio Público. Pero es que es una vergüenza defender la derecha. El fiscal haya hecho esto. Claro, precisamente de ahí viene defender el cumplimiento de la ley. De ahí viene la indignación de la jueza, hombre, que muestra su sorpresa, cómo en este caso actúa de esa manera, cosa que no es frecuente con el comportamiento de la Fiscalía y del Ministerio Público. Por eso dice, es uno más y como tal, como imputado, ha sido citado. Es uno más. Lo que pasa es que la Fiscalía le da el tratamiento que es el que va buscando. El hermano del presidente. El hermano del presidente. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Para intentar burlar, ¿no?, la acción de la justicia. Es tremendo. Lo del servilismo de esta Fiscalía, qué pena, lo bajos que han caído algunos fiscales en la etapa de Sánchez y del actual fiscal general del Estado. Otros, sin embargo, están haciendo muy bien su oficio. No, claro, no todos, ojo, pasa que hay, no estamos generalizando, estamos hablando de estos, tipos como este. Una dependencia jerárquica que tienen que respetar. Bueno, voy a saludar a David Vigario, que es el delegado del Mundo en Extremadura. Publicó recientemente una información extraordinaria, contando de pe a pa todos los pasos que se dan para crear el puesto de trabajo al hermano de Pedro Sánchez, todas las presuntas irregularidades que convergen en esa creación de ese puesto de trabajo por parte de la Diputación y que está investigando la juez, y que hay motivos, pero vamos, de sobra, leyendo estos datos basados fundamentalmente en lo que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha entregado al juez. Basando en esos datos, hay motivos suficientes, indicios racionales de presunto delito. David Vigario, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Pues a mí me ha encantado la información, te lo reconozco, y me gustaría que recordáramos cosas. Por ejemplo, ¿cuántos correos ha interceptado la Guardia Civil para enviárselos a la juez entre los distintos miembros de la Diputación que actúan para crear el puesto de trabajo al hermano de Sánchez, al propio Sánchez, el presidente de la Diputación, etcétera, etcétera? Más de 8.000. Prácticamente 8.500 se retrotraen hasta el 1 de enero de 2016 y luego, en concreto, con respecto al propio hermano del presidente, siguen hasta en la actualidad. O sea, a él se le han requisado absolutamente todos. ¿El por qué? Es que hay una fecha que está pasando quizás inadvertida, que es que se han creado 2 plazas. Acuérdate que te lo dije la otra vez. Claro, es que se centra todo efectivamente en junio de 2017, que es cuando se crea la plaza de coordinador de 2 conservatorios. O sea, no estamos hablando de 15 o 20 conservatorios para coordinar, sino que son 2 que están en la misma ciudad, que uno es para profesionales de la música y otro es para alumnos, y ya está. Y que ambos conservatorios tenían sus propios directores ya. Y los directores dicen, cuando se les pide diputación, el alto cargo dice, oye, decidme qué queréis para los presupuestos del próximo año. Piden personal porque no estaban cubriendo, no les daba abasto con los profesores que tenían para cubrir las horas de los alumnos. No podían acceder a la biblioteca porque la persona que estaba al frente de la misma ya se había jubilado. Faltaban profesores de violín. Es decir, había una serie de necesidades urgentes entre las que no se encontraba ni mucho menos que viniera alguien, y mucho menos un alto cargo, a coordinar esos 2 conservatorios. Y eso es lo que le dicen los 2 responsables de los conservatorios
en octubre de 2016. No, esa plaza no es necesaria, tenemos otras muchísimas más necesidades antes. Por eso que digo que esa es una, y la otra es en diciembre de hace muy poquito, de hace 2 años, cuando se le cambia la plaza y ya no es el coordinador de los 2 conservatorios, pasa a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas, 31 de diciembre de 2022. ¿Sale a concurso este puesto? No sale a concurso, es un simple cambio de nomenclatura que lleva adherido o llevaría, eso es lo que quiere investigar la jueza, el por qué no se ha aprobado en la RPT de la Diputación, por qué no se ha llevado a mesa, por qué no se ha metido en los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. No, también esa segunda plaza, ya olvidamos la primera, se le vuelve a dar una segunda y esa tampoco sale a concurso, y esa, entre otras cuestiones, es lo que también se pregunta hoy en el auto, duro por cierto, como habéis explicado, la jueza. Claro, si es que además, David, como bien subrayas tú, y ha quedado claro a partir de las informaciones y de toda la investigación de la Guardia Civil, esta plaza se crea ad hoc para el hermano, las 2 plazas. Primero la del 2017, ¿no? Y después la del 2022. Y luego la del 2022. Exacto, y se crean ad hoc para el señor Sánchez Castejón, porque no eran necesarios. El propio presidente de la Diputación, cuando están hablando de las necesidades, por parte de esos directores de los conservatorios, nos dice, aquí lo que hacen falta son profesores de violín o de piano, en fin, y gente de violín, de piano. Claro, y nos hace falta eso, no que venga un coordinador, que esto no pinta nada. Y él dice, naturalmente, no me pidáis más personal, yo no puedo aprobar más presupuesto para personal porque lo tenemos agotado. Ojo, y unos días después llega el señor Sánchez Castejón allí y le hacen una plaza a su medida en la que se presenta más gente, pero se la dan a él, casualmente. Claro, y además, como habéis apuntado, saca un 10 en todas, salvo en que tenía que tener, que él no tenía un máster, y entonces, claro, como era imposible certificar que tuviera el máster en artes escénicas, pues ahí no se le da esa nota, pero en lo demás arrasa. Claro, ¿quién estaba al frente? ¿Quién hizo el examen? Y no solo el examen, sino quién hizo la entrevista personal a cada uno de ellos. Esa es otra de las claves. No la hizo un profesional de las artes escénicas, no la hizo un músico, no la hizo una política, en este caso es la que hace una entrevista personal. Claro, dice, está en su derecho porque además evidentemente defiende el abogado de David Sánchez Pérez Castejón, dice, claro, es que no reclamó nadie. De las 9 personas que se presentan, uno de los motivos en las alegaciones dice, es que nadie reclamó, y por lo tanto, si nadie reclamó, es que todo el mundo estaba de acuerdo con la nota. Claro, es que ¿cómo evalúas tú en una entrevista personal donde no hay testigos, realizada por una política a profesionales de la música? Esa persona, esa política es la que evalúa y pone las notas en entrevistas personales, cómo recurrir jurídicamente, legalmente o administrativamente. ¿Quién te va a dar la razón a los otros 8 que se presentaron? ¿Quién les iba a dar la razón de que a mí me ha puesto, por ejemplo, en coordinación de equipos? Le dan un 10 en coordinación de equipos. ¿Eso en una entrevista cómo se dirime? ¿Cómo alguien puede evaluar? A ti te doy un 10 en coordinación de equipos, a ti un 8, a ti un 7 y a ti un 5. Eso si tú lo llevas a un juzgado, ¿cómo es posible demostrar eso? Digo, una de las aristas que tiene la creación de la plaza, porque aquí hay muchas cuestiones. Está lo del tema fiscal en Elvas, está el tema también del incremento de patrimonio, y hay otro tema también fundamental, que lo dice hoy la jueza, además, yo creo que con cierta sorna. Viene a decir que después de 6 meses de investigación no sabe a día de hoy a qué se dedicaba este señor. Claro. Claro, es que tú te estabas refiriendo antes, David. Claramente. Sí. Hemos pedido informe, hemos pedido todo lo habido y por haber. Y todavía, dice la jueza, a día de hoy yo no sé a qué se ha dedicado este hombre, a esta persona, durante todos estos años de trabajo. La persona a la que hace un dato. La persona que hace la entrevista, David, creo que es la responsable de cultura, del área de cultura de la Diputación, ¿verdad? Elisa Morián, ¿no? Esta. Bueno, esta además, fíjate, esta mintió cuando dijo que la plaza que se crea ad hoc para el señor Sánchez Castejón, la había propuesto el director de uno de los conservatorios, Evaristo Valentí. Y este dijo, oiga, pero esto yo qué voy a proponer si aquí lo que necesitamos son violinistas y no un señor que viene, un paracaidista de Madrid, porque es hermano de Sánchez, aquí a coordinar esto y a cobrar 60.000 euros.
¿Es así? Porque en la mesa donde se lleva la creación de la plaza, posteriormente, la primera, sí, los sindicatos... Claro, el CESIF lo dijo. Le vienen a decir, bueno, ¿y esto cómo esto de la noche a la mañana, por qué se crea esta plaza? Y esta señora dice, no, nos la ha propuesto uno de los directores. Y eso en los correos queda demostrado, lo dice la investigación de la AUCO, de la Guardia Civil, que es absolutamente de falso, porque por escrito, como te he comentado, los dos directores, una directora y un director, señalan que tienen otras muchas necesidades. Te decía también lo del despacho, que es curioso. Luego esto tendrá un recorrido penal o no, lo veremos, porque tiene que acabar la fase de instrucción, que es lo que dice la jueza. Perdonar, pero aquí estamos intentando, tenemos informes, hemos pedido informe a la UCO, a Hacienda, y que la otra fase decisiva, para los pocos que entendemos de derecho, pero en una fase de instrucción queda un asunto muy importante, que es la declaración de estas personas y la declaración de los testigos, porque esa siempre en cualquier instancia judicial, en cualquier proceso, es una de las fases más importantes. No se le puede dar carpetazo antes sin acabar, porque aquí lo que ha pretendido la Fiscalía, y dando con lo que comenzabais antes esta fase del programa, era evitar el paseillo el día 9 de enero. Eso es lo que se intenta, evitar el paseillo del 9 de enero. Y le viene a decir a la jueza, es que no lo han recurrido ni las defensas, el auto de la toma de declaración, lo recurre la Fiscalía. Por eso dice que es extraordinaria la postura de la Fiscalía, cosa que nunca antes había ocurrido. Termino con una cuestión a tu pregunta anterior. Pues, durante un año, durante un año no tuvo despacho. Y solo se le pone muy rápidamente cuando se presenta la denuncia en mayo del año pasado. Pero durante un año está certificado, por lo menos un año, y se pregunta a la jueza, ¿cómo es posible que un alto cargo no tenga un sitio donde sentarse? Y todas esas cuestiones que están en el aire, como muchas que hemos hablado, y a las otras personas que han causado, a los imputados. Todavía no estamos en esa fase. Bueno, pues David, antes de que se nos congele la imagen, que veo que tenemos problemas de comunicación, te pregunto, bueno, el día 9 de enero tiene que declarar él ante la jueza Viedma, ¿verdad? Y el día 8, ojo, lo van a hacer también los tres jefes de la agencia tributaria. El día 8, las máximas responsables de la agencia tributaria de Badajoz. Estos que no firmaron aquel informe en el que decían, no sabemos la declaración de este señor, no tenemos datos de si gana por aquí, paga por allá, de dónde viene el dinero, etcétera, etcétera. Exactamente. Pues tú querías preguntarle, ¿no? Rápidamente. Sí, yo le quería preguntar ¿por qué Sánchez recurre para colocar a su hermano a la provincia de Badajoz? ¿Hay alguna vinculación con el presidente del Partido Socialista de Extremadura? No, ahí no se ha podido averiguar nada. Ese es un poco claro, es que él viene de San Petersburgo. Que otra de las preguntas que hay que hacerse es cómo. Ya sabemos que Internet y que de forma telemática todo el mundo puede acceder a toda la información, pero desde San Petersburgo averiguar, entrar en el boletín oficial de la provincia de Badajoz, averiguar que ha salido a concurso esta plaza, bueno, no digo que no pueda ocurrir, pero una persona que vive en San Petersburgo, que no tiene ningún tipo de vinculación personal, profesional, familiar con Extremadura, porque los otros que se presentan, todos, absolutamente todos, están relacionados con el mundo profesional de la música en Extremadura. Todos tienen su origen, o están trabajando en conservatorios, en otros conservatorios en Extremadura, o en institutos, dando música. Todos, absolutamente todos, son extremeños, salvo él, que desde San Petersburgo se enteró de la plaza y vino para acá. ¿Cómo se enteró? Claro, David, y lo del teletrabajo que tú comentabas también antes, que es muy interesante, porque él alegó que tenía reuniones presenciales en Madrid, en la Fundación Teatro Real, en el Museo del Traje y otros organismos como la Universidad de Évora, y propuso trabajar a distancia de forma continuada y con presencialidad una sola vez cada 15 días, a poder ser los martes o los miércoles. O sea, pues un chollo. Un chollo. Vamos a ver, yo creo claro, que... si tú no firmas, si tú no fichas, claro, aunque en el contrato laboral... ¿A qué te dedicas? Lo publicamos. Pero estás cobrando de la Diputación de Badajoz y va a ser una vez al mes, vas por allí.
Y en el contrato laboral pone que su sede, su lugar de trabajo, es la sede de la Diputación de Badajoz, el Conservatorio Municipal de Música. Con despacho allí para... Lo recuerda otra vez la jueza en el auto. Ese es tu lugar de trabajo. Ese es tu lugar de trabajo. Entonces, por eso digo que la fase de instrucción no ha terminado y estas y otras preguntas me imagino que le realizará la jueza a esta persona que está imputada y al resto de altos cargos de la Diputación, y por lo tanto la fase de instrucción continúa. Que eso luego pase a una segunda fase o se abre a juicio oral, pues ya tendrá que ser la propia juez instructora la que lo decida. Pero ¿por qué vamos a saltarnos este último paso que hay de la fase de instrucción, o uno de los pasos más significativos? Es lo que le viene a decir, sin quitar en ningún momento la presunción de inocencia, que lo deja bien claro, pero hombre, vamos a llegar a investigarlo del todo y luego ya seré yo la que decida, es lo que le viene a decir. Muy bien, David Vigario, corresponsal del periódico El Mundo en Extremadura. Muchísimas gracias, David. Hasta siempre. Enhorabuena por esa información. Nosotros, hasta muy pronto. Feliz Navidad. Igualmente. Gracias, David. Bueno, la verdad es que David Vigario, que es un gran periodista, lo ha explicado estupendamente. Pero vamos, no es que se lea la prensa extremeña en San Petersburgo, sino que era evidente que alguien le había dicho que iba a salir la plaza y que era la plaza que le correspondía a él. Es evidente. Hace años se produjo un gran escándalo en el Ayuntamiento de París, que incluso provocó la imputación de Jacques Chirac, incluso tuvo que dar explicaciones después de abandonar el Elíseo, que era pagar sueldos a gente del partido que no iba por los sitios. Y esto es un caso que tiene todos los visos de esto. Es decir, es garantizarle un sueldo en una diputación donde no hay mucho revuelo, que no hay grandes riesgos de que sea gran noticia nacional, y allí está ya el escándalo. Y ahora sabemos todo eso. Es decir, es un puesto que se creó a él sin necesidad de ese puesto, un coordinador de dos conservatorios, que ya llegan los directores. Bastante tenemos para nosotros entre coordinarnos entre nosotros. No necesitamos un tercero, sobre todo cuando hay tantas necesidades en la provincia de Badajoz en ese ámbito. Incluso una biblioteca cerrada que no podían cubrir, ¿no? De pronto dicen no hay dinero y le buscan este acomodo, y ahí está todo el escándalo. Pero si te das cuenta, el nivel de desvergüenza va subiendo, porque si recordamos a mi hermano, el despacho de mi hermano, tenía despacho pero no tenía sueldo. Tiene sueldo pero no tiene despacho. Efectivamente. Tenía un despacho allí en la delegación del gobierno, pero no tenía sueldo. Sí, digamos que era autónomo. Pero que se sacaba un buen sueldo, ¿no? Sí, o sea, pero no cobraba de los presupuestos, no cobraba de los presupuestos generales del Estado. No cobraba de los presupuestos generales del Estado, pero utilizaba un despacho que sí estaba pagado con los presupuestos generales del Estado y se lucraba precisamente por utilizar el despacho de Atrezo. Muchas penitas nos costó a la prensa de entonces tratar de demostrar eso, como vivimos en Diario 16 cuando desatamos este escándalo y otros, ¿no? Entonces la gente le justificaba que era lo más natural del mundo, que el hermano vicepresidente del gobierno tuviera allí alguien que le llevara la agenda. Incluso arrogaba caracteres de organizar en la sala VIP del aeropuerto de Sevilla, y ahí donde expulsó a un vicepresidente de la Junta de Andalucía, porque él no tenía que estar allí mientras trabajaba el vicepresidente del gobierno. Pero bueno, eso forma parte del pasado. Lejos de corregirse esas situaciones, se han tomado otras cautelas y sigue abundando en la misma dirección. Si ese es el problema. Ben Bradley lo dijo en su día cuando estalló el caso Watergate. Le dijo a sus periodistas: hemos acabado con la corrupción. No hemos acabado con la corrupción. La corrupción tomará otras formas, y es lo que estamos asistiendo. El problema no es que exista la corrupción. El problema es que los instrumentos para perseguir y condenar la instrucción es lo que se están averiando ahora mismo, y ese es el trabajo en el que está Pedro Sánchez ahora mismo. Oye, pues enseguida vamos a saludar a Paco Vázquez. Yo creo que Paco Vázquez nos dé su opinión a propósito de este enfrentamiento, tensión advertida entre la Casa Real y el Ministerio de Exteriores, Moncloa, al hilo de desencuentros notables, como por ejemplo el hecho de que no hubiera presencia española en París en la reapertura de Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, y otros asuntos que hemos observado y visto en los últimos tiempos, como por ejemplo lo que pasó también en Paiporta. Dicen que luego, en fin, hubo alguna discusión entre el propio Sánchez y el rey por el hecho de que el rey se quedara allí hablando con los vecinos y Sánchez pues saliera con sus escoltas de Paiporta. Y vamos a pedirle opinión enseguida a Paco Vázquez, en un día en el que, por cierto, los reyes los tenemos de visita de Estado en Italia, y ha hecho un discurso muy interesante, muy importante, y sobre el que merece la pena también reflexionar el rey ante el Parlamento italiano, diciendo: oiga, aprendamos del pasado y no dejemos que ni siquiera se repita
como si estuviéramos haciendo una caricatura del mismo. No, no. Evitar lo malo que hemos vivido en algún momento y se ha vivido. La alusión que ha hecho el rey ha sido muy certera, sobre todo porque están reapareciendo las cuestiones que desataron pues los conflictos que vivió la Europa en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Son fuerzas muy encontradas, y que precisamente el éxito que había sido la reconstrucción de la Europa tras la Segunda Guerra Mundial, con grandes líderes de la democracia cristiana, del socialdemócratas, etcétera, etcétera, pues todo esto se está arrumbando. Los padres fundadores de la reconstrucción de Europa, como los padres fundadores de la Constitución española, se están arrollando frente a quienes vienen a recuperar los viejos fantasmas, sacarlos de la caja de los truenos. Y esa es la irresponsabilidad que tienen algunos gobernantes en primera persona. Dice, hay pasados que no deben repetirse ni como caricatura, ha dicho textualmente el rey Felipe ante los diputados italianos.